Magnetismo y electromagnetismo. La mayor parte de los aparatos eléctricos dependen directa o indirectamente del magnetismo. Sin el magnetismo, el mundo eléctrico que hoy conocemos no existiría. Hay poquísimos aparatos eléctricos actualmente en uso que no hagan uso del electromagnetismo. Hay diferentes teorías sobre los orígenes de los descubrimientos del magnetismo. Una dice que el fenómeno del magnetismo fue descubierto por los chinos alrededor del 2637 a.C. Los imanes usados en sus brújulas primitivas se llamaban piedras guía. Actualmente sabemos que tales imanes eran pedazos en bruto de un mineral de hierro llamado magnetita. Como la magnetita tiene propiedades magnéticas en su estado natural, se le clasifica entre los imanes naturales. El otro imán natural es la Tierra misma. Todos los demás imanes son hechos por el hombre, y se denominan imanes artificiales. Otra teoría dice que fueron los griegos quienes, hace más de 2000 años, descubrieron que existían unos minerales capaces de atraerse entre sí y de atraer al hierro y que, además, se orientaban en la dirección norte-sur geográfica. Posteriormente se observó que esta propiedad de atraer al hierro, conocida como magnetismo, se podía producir o adquirir artificialmente. Magnetismo. El magnetismo es la rama de la física que trata de explicar los fenómenos de atracción y repulsión entre imanes, o la atracción que estos ejercen sobre el hierro, el níquel y el cobalto. Estos materiales, susceptibles de ser atraídos por un imán, son llamados materiales ferromagnéticos. Un imán es un cuerpo de metal o de cerámica que, de forma natural o artificial, se halla rodeado por un campo o fuerza invisible, que afecta a cualquier material magnético que se encuentre dentro de su zona de influencia. Los imanes se clasifican en naturales. Son aquellos que se encuentran como tales en la naturaleza, por ejemplo la magnetita. Artificiales. Si mantienen durante un tiempo indefinido sus propiedades magnéticas, se denominan permanentes, y si solo las conservan bajo la influencia de un campo magnético, se llaman temporales. Por ejemplo, los núcleos de los electroimanes. Los materiales utilizados para la fabricación de imanes permanentes son el acero y diversas aleaciones, como la de acero, tungsteno, cobalto. Para los temporales se emplea hierro aleado con silicio. Durante mucho tiempo se sospechó que existía alguna relación entre la electricidad y el magnetismo, pero hasta principios del siglo XIX, esto no se pudo demostrar científicamente. El electromagnetismo trata de explicar científicamente los fenómenos magnéticos que se manifiestan cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor. El desarrollo de esta rama de la física ha permitido al ser humano la construcción de electroimanes, generadores de corriente eléctrica, motores, transformadores, cocinas de inducción magnética, detectores de metales, altavoces, y un sinfín de máquinas e instrumentos de uso habitual. Si depositamos una pequeña cantidad de limaduras de hierro sobre un papel o lámina de plástico, y situamos debajo un imán, observaremos lo que se conoce como magnetización por inducción, es decir, por aproximación, sin contacto. Si se le dan golpecitos suaves a la hoja, las limaduras se moverán para formar un diseño específico, que describe el campo de fuerza alrededor del imán. Puede comprobarse que se produce una mayor concentración de limaduras en los extremos, lo que demuestra que los imanes tienen dos polos magnéticos, llamados polo norte y polo sur. Los polos del mismo nombre desarrollan fuerzas de repulsión, y los de distinto nombre de atracción. Es posible determinar los nombres de los polos mediante una brújula. Se acerca uno de ellos al extremo de una brújula, marcado como norte, y si ambos se atraen, se trata del polo norte del imán. Por el contrario, si se repelen se tratará del polo sur. Cuanto más fuerte sea el imán, mayor será el número de líneas de fuerza, y el área cubierta por el campo. Campo magnético. Se denomina campo magnético de un imán
a la zona en la que se manifiestan las fuerzas de atracción o repulsión que dicho imán ejerce sobre otros cuerpos. El campo magnético de un imán adquiere su máxima intensidad en los polos, y se va debilitando a medida que nos alejamos de ellos. Se puede decir que el campo magnético es el espacio próximo al imán, en el cual son apreciables los fenómenos magnéticos originados por dicho imán. El campo magnético de un imán es más intenso en unas partes que otras. Así, por ejemplo, el campo magnético adquiere su máxima intensidad en los polos, disminuyendo paulatinamente según nos alejamos de ellos. Todo imán tiene dos puntos opuestos, que atraen con mayor facilidad pedacitos de hierro. Estos puntos se denominan polos del imán, el polo norte y el polo sur. De la misma manera que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, y que las cargas de signos contrarios se atraen, los polos magnéticos del mismo signo se repelen y los de signo distinto se atraen. Los campos magnéticos se representan mediante unas líneas llamadas líneas de fuerza magnéticas. En las zonas en que las líneas de fuerza están más próximas, el campo magnético es más intenso. En los gráficos, se observa el efecto que provoca el campo magnético creado por un imán sobre limaduras de hierro, que se orientan paralelamente a las líneas de fuerza creadas por aquel.